Listo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros colegas de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, a todos los pediatras a nivel nacional, agradeciéndoles como siempre su interés en la educación médica continua. Mi nombre es Elka Marcano, soy la secretaria de Educación Médica Continua de la Sociedad Venezolana. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y nos honra este momento, pues es el debut de la Comisión de Historia de la Pediatría en nuestro país. Gracias pues a nuestros amigos de Laboratorios FC, ¿okay? Con sus productos que pueden ver en pantalla, que nos han estado apoyando para esta presentación, y tenemos unos ponentes de alta envergadura, unas personas que están dedicadas a esto y que, bueno, gracias a ellos pues se está iniciando todo este nuevo capítulo en nuestra sociedad de pediatría, porque es importantísimo que sepamos de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, y sabemos que cada filial y sabemos que cada persona, que cada pediatra en su región tiene algo que contar para todos nosotros. ¿Okay? Las personas que están con nosotros hoy pues son conocidas por la mayoría de los pediatras del país. El doctor José Francisco, que es médico pediatra, puericultor; la señora Consuelo Ramos de Francisco, historiadora, bibliotecólogo. Ambos son individuos de número de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina y están el día de hoy con nosotros participando para contarnos de la historia de pediatría, y esperemos que todos ustedes y las personas que se estén conectando, pues si tienen aportes, comentarios, lo pueden hacer a través del chat y estaremos haciendo un ameno compartir al final de la charla de estas dos personas que nos honran con su presencia en este momento. Vamos a dar unos minutos de oportunidad para que las personas se puedan conectar. Ya tenemos algunos conectados. Vamos a dar unos minuticos, unos 2-3 minutos más, para darle la oportunidad al doctor José Francisco y la doctora Consuelo Ramos de Francisco para que inicien su charla. Tenemos conectado al doctor Juan Félix García, saludando. Saludos, doctor Juan Félix. Y les recordamos, la Junta Directiva en pleno, que tenemos nuestros canales de conexión a nivel de Twitter, YouTube, también nuestra página sbpediatría.org, ¿okay? Para que tengan toda la información con respecto a educación médica continua, a todas nuestras actividades, el Congreso Nacional, a las actividades a nivel de comunidad, ¿okay? Tenemos actividades de todo tipo y pueden conocer a través de estos canales. Les recordamos también que tenemos un calendario académico semanal bien florido, donde todas las filiales, capítulos y comisiones se encuentran activándose semana tras semana. Ya casi vamos a dar inicio. Manda muchos saludos Francisco Rísquez a sus profesores y maestros, la filial Trujillo siempre presente, Inés Ortiz, la filial Anzoátegui, y bueno, gracias por hacer este webinar. María Alejandra dice por allí, la doctora, y bueno, muchos saludos. Bueno, por supuesto, tenemos estos ponentes tan conocidos por todo el país que sabemos que mucha gente querida va a estar pendiente. Yo creo que ya podemos dar inicio. Quizás damos un minutico más. Yo tengo, los que tengan link y puedan mandarlo directo. Tengo muchas personas escribiendo que le está costando entrar. Creo que eso está pasando a nivel nacional. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Voy a nuevamente dar las gracias al laboratorio FC Pharma y le voy a dar a ustedes la pantalla. Agradecemos la invitación de la Sociedad de Pediatría a la cual pertenezco. Igualmente agradecemos a la Junta Directiva en la persona de la presidente doctora Tamara Salmen y demás integrantes de la directiva, de la Junta Directiva Central. Vamos a hablar de un tema que ya todos saben, la historia de la pediatría en Venezuela, que incluye la puericultura, por supuesto, y que es un tema muy extenso,
Vamos a tratar de verlo en el tiempo acordado. Y bueno, ahí están las primeras imágenes. Está la Clínica de Niños Pobres, de la cual hablaremos, el Hospital Linares, que hoy en día es el Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja, el Hospital de Niños en su sede original de San José, del Pirineo, y el Hospital de Niños en la sede del año 58 en San Bernardino. Adelante. Perdón. Ahí está ahora la Torre Nueva de 1974. Y Consuelo, que no estamos juntos en esta tarea de hace muchos años, va a comenzar la intervención. La historia de la pediatría es una historia muy larga porque desde que el hombre está presente en el mundo. Los primeros papiros médicos, los papiros de Berlín, ya dan relación, narran la historia de estos primeros tratamientos, de estas indicaciones, de estos diagnósticos de enfermedades infantiles. Eso lo vemos a lo largo de la historia, inclusive los primeros lenguas que se escribieron en el Lejano Oriente. Las antiguas civilizaciones americanas también, es decir, nosotros encontramos en los códices mendocinos de México, en los incas, en los mayas, e inclusive en las civilizaciones menos desarrolladas, como el caso de nuestro en Venezuela, hay investigaciones y datos recogidos por los pioneros de estos, los misioneros que trabajaron en recoger sobre enfermedades de los niños y de la infancia. Estos son muestras que vemos ahora, son de los primeros libros de pediatría que se tiene conocimiento, son incunables, se hicieron mucho cuando apenas estaba naciendo la imprenta, en Francia, en Alemania, en Italia, en España, y allí quisiera destacar dos libros, el primero, el de Damián Carbón, en 1529, el cual tuvimos el honor de verlo y palparlo y revisarlo, y el de Jerónimo Soriano en España, donde cerca de 1600 ya hablaba del método y orden de curar a los niños. Es decir, como ven, es una larga historia a la cual nos vamos a referir. Por supuesto, la pediatría nace de la obstetricia y de la ginecología, pero sobre todo en la obstetricia a través del parto y a través de esa cuarentena que guardaba la madre recién dada a luz, recién parida, que tenía estos niños, y el bienestar, porque muchos de estos niños morían en los primeros 7 días de la vida. Morían de tétanos, morían de infecciones, y por supuesto, muchos eran abandonados. También aquí hay un papel importante, estos niños huérfanos que fueron a los orfanatos a ser atendidos por muchas religiosas, sobre todo la religión tiene un papel importante a lo largo de la historia de la pediatría, porque estos primeros conventos, estos primeros auspicios de niños, se les llamó también crèche en francés, era donde se atendían, y ahí nace la pediatría, y empieza a hacerse curación, atención a estos niños huérfanos, a estos niños que atendían. Nacían muchos hijos ilegítimos, por supuesto, y eso por falta de trabajo y por alta mortalidad de las madres, eran abandonados. Aquí tenemos del arquitecto italiano Brunelleschi, el escultor también el símbolo que tiene la Sociedad de Pediatría. Encuentran, lo ven allí, como ven, ese es el símbolo que sigue usando hoy la Sociedad Americana de Pediatría. Esto es en Florencia, uno de los primeros hospitales donde se atendió a los niños pobres y a los niños huérfanos, y donde empieza a nacer esa atención médica a los niños y a las observaciones que se hacían. Ahí vemos el torno. El torno es algo que nunca oímos nombrar, sino hoy pensamos en el término torno en otro sentido. El torno eran unos rotatorios donde se ponían los niños huérfanos, los niños dejados, para entregárselos a las madres. Y por eso el apellido Espósito viene de allí, justamente de dejar los niños en esos lugares a escondida para que no supieran quién eran los padres. ¿Quiénes eran los padres? En Venezuela hay el caso de Simón Rodríguez, es de verdad digno de leer, y el caso de Joseph Domingo Díaz. Estos expósitos van a ser niños que van a ser, si se quiere, usados como conejillos de India, o fueron
la clave de que se estudiara en ello. Vamos a verlo de nuevo más adelante en la expedición de la vacuna con Balmis y los casos donde los niños han servido. Fíjense que han permitido avanzar en la medicina infantil. Esta es una copia de uno de los primeros hospitales infantiles, que fue el hospital del Enfant Malade en París. Este hospital va a servir de modelo después para hacer hospitales tanto en los Estados Unidos como en América. En la copia se dice que muchos hospitales, inclusive en España, fueron copias de Enfant Malade. No. Aquí tienen una, vean que este es una muestra de una pintura de que cómo era la falta de asepsia, ratones, ratas, todas estas cosas. Este es el hospital de los inocentes en Nueva York. Y ya ahí atendían niños, niños abandonados, niños de la calle. Es interesante ver, en el caso de América Latina, Buenos Aires fue una ciudad, y lo mismo en Río de Janeiro, fueron ciudades con muchos niños huérfanos, muchos niños pobres. Y estos hospicios, apenas la colonia española toma posesión de América y empieza a repetir sus instituciones en América, hace estos lugares para atender a los huérfanos de América Latina, que nacían sobre todo en los puertos. ¿No pasa? Luego, entonces, en la evolución de esta historia, encontramos ya en el siglo XVII y XVI inclusive bien interesante porque surge con el descubrimiento de América y la imprenta, hay mucho más acceso al conocimiento, a los libros, y ya empiezan a preocuparse de los niños, es decir, estos niños primero eran vistos como, o son vistos hasta casi mediados del siglo XIX, como adultos en miniatura, como hombrecitos, pero no tenían el concepto que hoy tenemos y que hoy manejamos de infancia y de niño. En el siglo XVIII, en 1798, precisamente, Edward Jenner es uno de los primeros que prueba la vacuna de viruela en niños y los efectos de la antivariolización, que fue mundialmente terrible, porque fue la gente como lo hemos vivido en este momento, es decir, no tenía mucha confianza en la vacuna y es la que va a salvar de grandes epidemias posteriormente. Fíjense que probó primero también en niños, esto es interesante. Posteriormente, ya hablamos de 1820, el inicio, bueno, en 1802 se crea ese primer hospital que les digo, el de la Enfant Malade, pero ya existían hospitales en Italia. Y vamos rápidamente a Venezuela, que nos interesa. Aquí hacia 1822 tenemos los avances de Luis Pasteur, que van a tomarse muy en cuenta contra la rabia, y el niño que se le aplicó fue a Joseph Meister, que fue el primer niño que se le aplicó. Este es bien interesante y esto daría para solo una charla completa, el viaje de Balmis. Cuando se cumplieron los 200 años de este viaje, es bien interesante porque Balmis toma 22 niños huérfanos de La Coruña y los trae con uno de los niños o dos con grano vacunar, y resulta que fue transportado, es decir, los niños eran las vacunas. La vacuna fue transportada en niños sanos, traídos de La Coruña. Por supuesto, en cada puerto después duró 2 años la expedición. Como ven allí, va a distintas partes, da la vuelta. En América Latina se divide en dos, una parte va al sur, una parte va al norte, pero lo interesante desde el punto de vista de la pediatría es que los niños fueron las vacunas. El niño se vacunaba de brazo a brazo, es decir, raspaban y vacunaban del niño enfermo, el niño que tenía prendida la vacuna, al otro niño. Y así fueron de puerto en puerto transmitiendo, aplicando, perdón, la palabra sería aplicando la vacuna. El primer niño vacunado en Caracas fue Luis Blanco, y más o menos la población de Caracas en ese momento se dice que hicieron unas 2000 vacunaciones en solo Caracas, pero entraron por Puerto Cabello y después se dice que vacunaron cerca de 100.000 personas en Venezuela. Recordemos, lo aclaramos, que la provincia de Venezuela no ocupaba solamente el territorio de hoy, sino era mucho más grande ese territorio. Es muy largo, ese periodo lo tenemos, pudiéramos dar una conferencia posteriormente para eso. En los puntos de corte es muy interesante para ver la pediatría venezolana. Primero, antes del periodo de 1889. En ese periodo, antes de 1889, es importante porque allí está el hospital, allí está el hospicio de niños, el hospicio de menores.
y ahí surge la primera consulta de niños sanos y niños enfermos, de atención a los niños. Ahí surge la pediatría venezolana. Posteriormente tenemos un segundo lapso, que es 1889, surge la clínica de niños pobres, y ese periodo va hasta 1907, cuando la clínica ya cierra sus puertas. Esta clínica, la vamos a ver más adelante, es interesante, publica una revista que se llamó Revista Clínica de los Niños Pobres. Es una investigación también que hemos hecho bien completa sobre todos los aportes de esta revista, de este boletín que se repartía en las farmacias, en las boticas, como se llama, en la botica de Caracas, cada mes. Se publicaron más de 220 números aproximadamente. El tercer periodo de 1908-1935, en este periodo vamos a ver todo todo el periodo gomecista. En ese periodo gomecista hay cambios porque el país cambia de ser un país rural a un país petrolero, minero, y hay un surgimiento del Estado ya como que tiene obligación de atender la salud. Anteriormente, la salud era más religioso, más atendida por la filantropía, por la religión, por el amor al prójimo, pero ya a partir de los principios del siglo XIX, recordemos que los cortes en historia no son tajantes, se monta un año sobre otro. A partir del periodo del siglo XX, sí, ya la situación empieza a cambiar y ya el Estado empieza a tener responsabilidad sobre la salud. Del año 36, cuando cae Gómez, al 57, que llamamos generalmente, nosotros lo conocemos como periodo democrático, aun cuando tenemos una dictadura en el caso de Pérez Jiménez, pero hay cambios en la salud y ahí el papel vital del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social es importante. Del 58 al 99, igual, hay cambios, ya hay una seguridad materno-infantil, hay la atención a los niños en distintas partes del Estado, hay proyectos y programas, y a nivel mundial se están dando muchos aspectos, vamos a decirlo, legales, que empiezan a proteger a la infancia y a la niñez en todos los países del mundo. Y por supuesto la situación actual del 2020 al 2021, que sería ahorita ya 21 años, donde cambia totalmente el sistema de salud y donde hay problemas muy serios, inclusive con una estadística que no tenemos certeza o seguridad hasta ahora, como antes se editaban los anuarios del Ministerio de Salud. Bueno, así tenemos los grandes momentos, hitos históricos. Entonces, como inicio clínica del niño pobre, cierre de la clínica de los niños pobres, la inauguración del Hospital Municipal de JM de los Ríos, que fue el centro y debería ser el centro de atención infantil por excelencia del país, donde debería hacerse un centro de documentación e información para todo el país en materia pediátrica. El traslado del Hospital JM de los Ríos a San Bernardino, es decir, se vienen del Hospital Vargas hacia San Bernardino, y por supuesto toda la vida del periodo democrático y el nuevo régimen actual, como dije. Aquí entramos en la ausencia de Vargas, no vamos a entrar allí, sino en la época de Vargas hemos conseguido, y ya es un periodo que habría que hablarlo, muy interesante. Vargas hace muchos aportes, escribe un manual para partera, trabaja con los niños que mueren prematuramente por el mocesuelo, por el tétano, y manda a buscar a París unos bisturí para atender, para un mejor corte, y prepara mejor las parteras, porque la alta mortalidad era más de 500 por cada 1000 nacidos vivos. O sea, se moría la mitad de los niños, a veces mucho más. Ahí el papel de Guillermo Michelena es porque él se ocupa de la cátedra que no se llamaba, sino cátedra de la mujer y del embarazo, es decir, de obstetricia, y de niños, antropología y niños. Es decir, aparecía el niño como una cosa que se tocaba, pero casi siempre relacionado con el recién nacido. Manuel Porras es muy importante en ese periodo del año 89, porque repite la misma experiencia de Vargas en Calabozo. Es decir, en Calabozo hay una alta mortalidad de niños y él también se ocupa de los niños. Estos son como los primeros pediatras que asoman una preocupación por la infancia. En el asilo de huérfanos debemos de nombrar a estos dos, es decir, Juan Manuel Velázquez Lebel y José Manuel de los Ríos. Los dos crean una consulta de niños, la fundan allí, una consulta de niños sanos. Es un hallazgo bien interesante porque se tenía que la clínica de niños pobres
Era como el inicio. Resulta que revisando la literatura del siglo XIX, nosotros encontramos que Juan Manuel de los Ríos José Manuel de los Ríos y Juan Manuel Velázquez Level fueron pioneros en crear esa consulta de niños sanos en el asilo de huérfanos. Interesante que el asilo de huérfanos en Venezuela se funda a raíz de un terremoto y se traen unos niños, y en la prensa aparecía, se buscan niños para el asilo de huérfanos. Es algo insólito, pero eso nos pasó. Aquí tienen el asilo de huérfanos, vean lo que existe todavía, se puede visitar, hemos tenido la oportunidad de ir allá. Lo que sí no sabemos es dónde están los archivos, ni las personas que están allí saben dónde fueron a parar esos archivos que serían interesantes. Allí existió un grupo también de niñas, es decir, atendían a un grupo de niñas adolescentes y las enseñaban oficios del hogar. Las primeras publicaciones. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque allí está justamente sustentada toda la pediatría del siglo XIX. Fíjense que los primeros dos periódicos que nosotros tuvimos fue el Naturalista y Ecocientífico de Venezuela, luego surge Vargasia, tenemos Escuela Médica, que es el primer periódico realmente médico, el Médico Quirúrgico del Zulia. Estos periódicos se dan en el interior y en Caracas, es decir, simultáneamente están creándose instituciones. Clínicas de niños pobres se fundaron en el interior y en Caracas, y ven ustedes allí algunos periódicos de la época, el Boletín de la Facultad y la Unión Médica. Aquí tienen del interior la Beneficencia de Maracaibo. Es bien interesante, cuando tengamos la historia de Maracaibo ustedes lo van a ver, que ahí está el Instituto Calazán y todo lo que hicieron los padres por los niños de Maracaibo. Por supuesto no vamos a tocar sino de allí la Gaceta Médica de Caracas, periódico que sigue o revista que sigue saliendo, una revista que tiene más de 100 y tantos años, desde 1873, y la Clínica de Niños Pobres, porque es lo que tenemos nosotros de memoria de la pediatría venezolana. Este señor lo trajimos y es importante mencionarlo porque fue el primero que denunció la mortalidad de la niñez, de la infancia venezolana. Friedenberg escribe y le preocupa, en todos esos periódicos que están allí, él publicó trabajo, pero él llama la atención y publica un libro que se llama Higiene y Educación de la Primera Infancia. Y asiste, y está al día, en un evento que se realizó en París, que fue el primer congreso de sociedades protectoras de la infancia, en 1878. Y quien hace el relato para Venezuela y dice, nosotros tenemos que hacer lo que están haciendo estos países desarrollados con la infancia, es Adolfo Friedenberg. Es decir, un hombre con una visión muy, muy completa y muy amplia sobre la infancia y sobre todo la cultura y la salud de los pueblos. Aquí tenemos la escuela médica que les nombré y por supuesto con una foto de la época de nosotros. Ahí tienen la estatua, la escultura de Vargas que está posteriormente. En esta revista es interesante mencionar que es el primer aviso de prensa que encontramos que habla de médicos que se ofrecen para prestar servicios médicos a niños. Enfermedades de los niños, doctor Francisco de Asís Mejía, la especialidad estaba ubicado de Monroy a Plaza Carabobo. Veanlo, el aviso que está ahí. Este es el boletín de la caridad de Barquisimeto. Ojalá los que están trabajando en el Estado Lara puedan recuperarlo. En una oportunidad José y yo estuvimos allá y solo pudimos recuperar de ese boletín 2 números, pero salieron muchos números publicados y hablaban de muchos niños atendidos en las clínicas de niños pobres allá. Bueno, la otra etapa de la medicina infantil del año 89 a 1908, como les dijimos, está esta serie de médicos que trabajaron en el asilo de huérfanos de Caracas y por supuesto se destaca la clínica de niños pobres y el Hospital Linares, que ya hablaremos de él. Es importante señalar al final, como lo ven, el doctor Rasetti, porque Rasetti dedicó una semana a la Semana del Niño, preocupado por la alta mortalidad también, inclusive le costó que lo mandaron a Curazao, es decir, fue, ¿cómo se llama? Exiliado por haber dicho la verdad sobre la infancia venezolana. Y el doctor Villegas Ruiz, que crea la agencia de nodrizas, que es bien interesante, una agencia de nodrizas, y la gota de leche. Ya me dice usted que quedan 5 minutos. Vean aquí la clínica de niños pobres. Es interesante ver, vean los rostros de la población venezolana de ese momento. El que tiene el círculo rojo es el doctor José Manuel de los Ríos. El que está
a la mano derecha, creemos que es Risque, o creo que es Risque, y funcionaban en esa clínica, daban lecciones a los estudiantes de medicina, le enseñaban a atender a los niños, les regalaban medicamentos, era una clínica que funcionaba muy bien y los medicamentos eran gratuitos y tuvieron un tiempo que atendían también adultos, veían a los padres y hay estadística de toda la casuística que se vio allí. Está ubicada justamente de Miracielo, de Palma Miracielo, estaba ubicada esa clínica y acudían mucha gente, tenían casi el primer año de consulta, creo más o menos unos 3.000 consultas de niños. Este es José Manuel de los Ríos y yo me antojé de que esta foto estuviera, y ya la vamos a ver más grande, y al lado está el niño enfermo de Arturo Michelena. Yo creo que primero la influencia francesa, que es muy importante y lo vamos a ver en toda la pediatría venezolana hasta más de la mitad del siglo XX. Allí José Manuel de los Ríos leía francés y hablaba varios idiomas, tocaba violín. Además era un hombre, pertenecía a varias academias, con una escribió más de, ya vamos a verlo, mírenlo aquí, vean esas manos, él paseaba en coche Caracas, iba a ver domicilio, era un personaje de verdaderamente extraordinario, publicó más de 10 libros y publicó un manual de higiene que se daba en las escuelas públicas. En la clínica se reportaba como hay clínica y medicamentos gratis para niños pobres del Colegio Santa María. Ese era el aviso que en él, por supuesto, abajo ven los médicos que ayudaban. Domingo Montenegro, muy, muy presente doctor Domingo Montenegro. Pero había clínica en La Guaira, en Puerto Cabello, en Ciudad Bolívar, en Barquisimeto, es decir, en Valencia. Vean aquí, esta es la recopilación que se tiene de clínica de los niños pobres. Esos 200 y tantos números que están allí, eso amerita ser digitalizado. Eso se puede perder y ahí está la memoria de la pediatría venezolana. Hay que recuperarlo, hay que digitalizar esos números y eso se dio hace no sé cuántos años. Yo empecé esta investigación justamente a preocuparme de ello y gracias al doctor, no me acuerdo el nombre de él, que fue vicepresidente de no, el doctor que estaba en la academia, después ahorita me viene el nombre, me dijo, mira, yo creo que esos números están en mi casa, y estaban justamente en su casa. Bueno, aquí tienen, 18 años duró la clínica, miren mirar esa revista es impresionante. Vean este manual del doctor de los Ríos, sobre los principios de higiene, vean otros de los documentos con los contenidos, es impresionante ver la cantidad de temas, el examen de un niño es impresionante como lo señala. Y este es Risque que ya empieza a llamar la atención y dice, mire, ya hemos madurado, tenemos que escribir nuestra propia casuística. Y él hace la relación de que el suero antidiftérico de Rose llegó con 5 meses de retraso a Caracas. Entonces, desde París ya llegó, tenemos que publicar, decía él. Este es el Hospital Linares, se funda después de la Clínica de Niños Pobres por justamente también José Manuel de los Ríos, tiene un gran apoyo, o les da un gran apoyo para que se funde este hospital, es donde está la Cruz Roja hoy. Y este señor, Juan Esteban Linares, es el que auspició ese hospital. Él dio más o menos 200.000 bolívares, era un rico cafetalero, y por supuesto la baja del café es lo que hace que se cierre ese hospital. Ese hospital era atendido por monjas, por muchas religiosas, de carmelitas y de otras órdenes, y por supuesto el hospital era hecho de acuerdo al modelo de París. Aquí empieza una nueva era de la medicina venezolana y por lo tanto de la pediatría. El Hospital Vargas se funda en 1891, tiene por detrás de esta fundación, hay la formación de unos médicos en Francia, en Estados Unidos, los cuales fueron a prepararse y traen todo ese nuevo quehacer de la medicina. Aquí vemos el corte que hay entre el siglo XIX, donde la caridad, la filantropía, el amor, la clínica de los niños pobres, las obras pías, la sociedad contra el mocesuelo, o sea, contra el tétano, y la obra del buen consejo, es lo que
estuvo presente hasta mediados del siglo XIX pasado. Y en el siglo XX ya el Estado se ocupa de esta salud, ya se crea la Oficina de Higiene, instituciones públicas que se ocupan de la salud, el Hospital Vargas, que es el que viene a traer el cambio en la filosofía de la medicina y en la clínica, y el hospital, por supuesto, ortopédico, ambulatorio, que ya José les explicará mejor todo esto. Aquí tienen Gaceta Médica, ahí hay mucha información pediátrica de esos tiempos, sobre todo de los primeros 20, de los primeros 40, 50 años del siglo XX. Aquí tienen la Caracas cuando está terminando el siglo XIX y empezando el siglo XX. Allí ya funcionaba la gota de leche, todas estas instituciones. Y, por supuesto, hay un servicio de pediatría en el Hospital Vargas que se funda en 1909. Ya ha cerrado el Hospital Linares, cierra sus puertas y se funda este servicio en el Hospital Vargas. Hay literatura sobre este servicio. Después se habló, hay unas críticas a este servicio, pero ahí está Velázquez, el hijo de Velázquez Lebel, Manuel Velázquez Lebel también. Vean acá, ahí hay un trabajo de él, Carlos Manuel es el hijo. Fíjense que se llama Lecciones de Pediatría, 1909. Y ya hay las primeras estadísticas sobre la casuística del hospital. Con esta élite científica que hablamos en estos días mucho de José Gregorio, donde está Rafael Rangel, José Gregorio Hernández y Luis Racetti, son, vamos a llamarlo, por supuesto, no quiero que ellos fueran los únicos, también hubo otros pediatras y otros médicos que atendieron a la infancia, denunciaron los problemas de la infancia, y ahí tienen el grupo con la Iglesia Católica participando en lo que se llamaban las juntas o ligas nacionales en contra del tétano, en contra de la tuberculosis, y con proyectos muy claros. Racetti tenía proyectos con costos y todo de lo que era evitar esto. Aquí tienen las damas, casi todas eran esposas de muchos médicos, las damas de la sociedad que costeaban y defendían mucho la gota de leche. La gota de leche eran instituciones para darle leche a los niños. Ya los voy dejando con José, les dejo este periodo de Gómez, gracias, para que ya, entonces entra Gómez en 1906, pero en 1909, con la Comisión de Higiene, le pasó la pediatría en ese proceso. Este es un periodo, gracias, este es un periodo muy interesante porque se dice generalmente que no había atención. Realmente sí había. Lo que pasa es que estaba muy centrada en Caracas, era muy incipiente, todavía el país no había alcanzado el desarrollo que logró después con el petróleo, pero tuvieron una ley de vacuna antivariólica, tuvieron la carretera transandina, que es muy importante porque unió al centro con el occidente, inspectores sanitarios y sobre todo el Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría, creado en 1930. Su primer ministro fue el doctor Enrique Toledo Trujillo, que era un cirujano que operaba junto con Racetti, y hicieron una tarea muy interesante desde el punto de vista preventivo, pero sobre todo centrada en Caracas. Además, acuérdense que la comunicación, aunque había mejorado, todavía no era de lo mejor. Este es el edificio que ocupaba ese ministerio en la actual Avenida San Martín, y abajo se ve un tipo de dispensario de lo que siguió usando luego. Cuando el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social es creado en febrero de 1936, después de la muerte de Gómez, en diciembre del 35, el Ministerio de Sanidad funcionó en ese edificio que todavía pertenece a Sanidad, pero está amputado en su parte anterior por el paso de la Avenida San Martín. Entonces, fíjense que todos estos logros, el plan interesantísimo de López Contreras, el plan de febrero, que tenía previsto una cantidad de desarrollo en relación con sanidad y con el crecimiento del país, con todos los aspectos. Era un plan casi perfecto que se ha comentado mucho. El ministerio se creó, como dije, en febrero del año 36, y poco después, en el mismo año, se creó el Hospital Municipal de Niños de Pirineo, todavía no se llamaba José Manuel de los Ríos. Se creó la división materno-infantil que la dirigió el doctor Pastor Oropez, el otro gran pediatra del siglo XX, el Consejo Venezolano del Niño, el primer Congreso Venezolano del Niño, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, como veremos después en el año 39, los archivos, la revista en el mismo año 39, todo eso pasó en 3 o 4 años. La inauguración de la maternidad Concepción Palacio, que es una gran noticia
porque los partos se atendían casi todos en la casa y algunos, muy pocos, en el Hospital Vargas. Los dos primeros cursos de posgrado de puericultura y pediatría se dan en el año 39 y 40, duraban un año. El tercero se va a dar en el Hospital de Niños de San Bernardino. En la primera promoción tengo el gusto de haber participado en ese grupo que ya tenía 2 años de duración y posteriormente se hicieron de 3 años como hasta ahora. La cátedra de clínica pediátrica, ya veremos los detalles, y hubo campañas de anquilostomiasis, o sea, necatoriasis, antimalárica, antituberculosa, que todo eso llevó a un gran crecimiento del país porque disminuyó notablemente la mortalidad. Y Venezuela fue el primer país que se controló la malaria o el paludismo en el mundo. Nuevas vacunas, leyes específicas. El año 43 se le da el nombre de J.M. de los Ríos al hospital, y en este momento, en el 56, se crea el Hospital Universitario de Caracas, que era algo hermoso realmente. Casi provocaba que uno lo hospitalizaran allí, porque eran unos cuartos bien decorados, bien lindos, todos los muebles, todas las escaleras, ascensores, eso funcionaba como un reloj suizo. Y ese año, el año siguiente, en ese momento, la cátedra de pediatría se dividió, porque la sede principal se mudó al hospital universitario y en el hospital de niños quedó una cátedra, una especie de sucursal. A mí me tocó eso porque en ese momento yo estaba entrando como estudiante en 56 en el hospital de niños de Los Ríos para hacer en quinto y sexto año la materia de puericultura y pediatría. Aquí está el edificio, tenía cupo aproximado para 100 niños y allí prácticamente se nació la pediatría del siglo XX. Miren, de todas maneras era muy escaso, muy estrecho. Esa es la consulta externa. Ahí apenas no había ninguna privacidad, pero todavía no se había desarrollado. Estas eran las reuniones de los pediatras. Ahí está el doctor Pedro J. Álvarez, el doctor Vizcarrondo, el doctor Manuel María Landera, Espíritu Santo Mendoza, quienes fueron mis profesores, y sobre todo Pastor Oropesa, que dirigió casi todo lo relacionado con el niño en lo biológico y en lo asistencial, en lo social, en todos los aspectos. Y el doctor Gustavo Machado, que fue el primer director del Hospital de Niños, que fue el primero de ellos que estudió en Francia y regresó, le ofrecieron la cátedra, pero él dijo que no, que la vocación de él era asistencial y que mejor era que lo nombraran a Pastor Oropesa. Pastor Oropesa lo nombraron jefe de la cátedra y luego presentó concurso y ganó, y hizo la primera clase el año 40, cuando se crea la cátedra de clínica pediátrica y puericultura, porque hasta ese momento era un estudio teórico, pero a partir de ese momento de clínica tiene una participación del hospital. Vean la creación el mismo año 39, el 20 de enero, de la Sociedad de Pediatría, está la directiva, con Gustavo Machado, Pastor Oropesa, Pablo Izaguirre, Elías Inver, el doctor Vizcarrondo, que está ahí delante de lentes, y Simón Gómez Malarey y Camejo Troconi, que eran los vocales. Entonces, vean, este es un informe del año 37, o sea, el año siguiente, el año de la inauguración, porque en diciembre se creó el año en diciembre. Vean que atendían niños hasta los 12 años, eso se continuó así hasta los primeros años del hospital de San Bernardino, y en la consulta externa vieron 8.000, 9.000 niños ese año. En 260 días hábiles había domicilio, que era muy interesante, hasta 15 diarios se ve sacando la cuenta del número de domicilio y el tiempo. Radioscopia, que era observar el pulmón en la radio, con la cámara, no se hacía en radiografía, y el Mantú, que es el PPD, que era la tuberculosis, era una enfermedad muy importante y el PPD fue muy útil. 1.500 hospitalizados en el año, curaron el 61%, fallecieron el 11%. Aquí vemos la maternidad, en su sede original a la izquierda, creada el año 38, pero inaugurada, es decir, comenzó a funcionar en el 39, y luego vemos el hospital actual, que fue en el año 56, donde nació la neonatología. Recordemos que en el año 72, en un solo año, se atendieron 47.700 partos, es decir, 131 niños diarios, lo cual fue un récord mundial. Antes estaba el Hospital de Niños de Bombay, y el Hospital de la Maternidad del Monseñor Palacio era la segunda clínica en el mundo en volumen de niños nacidos. Aquí vemos un mural donde está enmarcado en amarillo la imagen de José Manuel de los Ríos atendiendo a un niño, y están los principales médicos.
del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Aquí vemos una foto del año 56. Ese año estaba yo en quinto año, sexto año de medicina. Y entonces ahí se ve, vean la poca cantidad de damas. Ahí hay 3 damas, pero faltan 2. O sea que en ese grupo había 5 mujeres que eran pediatras o estaban estudiando pediatría. Generalmente ya estaban ejerciendo. Y de eso yo estuve sacando la cuenta y hay 5 que todavía nos acompañan. Los demás ya lamentablemente no están. Aquí se ve la imagen del hospital universitario, un poco más reciente, el colorido no es igual, pero fue un gran hospital y ahora tiene muchos problemas. Aquí hay una pintura del pintor Fantuzzi, que se ocupó de la cátedra de pediatría que estaba en el hospital universitario, el de lentes que está en el centro, el doctor Oropesa. Entonces entramos en la nueva era. Llega el año 58, cae el dictador Pérez Jiménez, y entonces en ese momento se pasa al hospital de niños a una sede que tenía una escuela de enfermeras en San Bernardino, que es la sede actual. La Sociedad de Médicos se creó al año siguiente, el pregrado ya cambió, era de 200 horas y eso fue aumentando hasta 1500 horas de enseñanza, y lo que se daba en quinto y sexto, ahora se daba en tercero, cuarto, quinto y sexto. Y el doctor Castellano, que dirigía los estudios en esa época, también iba a la Escuela Vargas a darle clase de fisiología del niño en segundo año de pediatría. Por eso se decía como una broma que del Hospital Vargas egresaban pediatras y del Hospital Universitario egresaban psiquiatras. Eso no era así, pero era un comentario, digamos, de la época. Se crea el boletín del Hospital de Niños, donde se publicaron infinidad de investigaciones. Se hizo el reinicio de los posgrados universitarios, como les expliqué, y empezaron los cursos a los pocos años de especialidades que llegaron hasta 28 o algo así en un momento dado. Se creó el Fundación Patronato con Malaré, Pastor Oropesa y todos los pediatras de esa época, que se consiguió ese apoyo que todavía existe. El patronato funciona y es muy útil está dirigido por el doctor Pereira, creo. Las cátedras y servicios en todo el país se hicieron hospitales de niños y servicios de niños en hospitales generales. Las conferencias del hospital eran algo masivo, iban cantidad de pediatras de la ciudad y se llenaba el auditorio, que es grande, y eran interesantísimos. Eran los sábados a las 11 de la mañana y a veces no cabía un alma en ese auditorio, muy interesante. Y venían especialistas de México, de España, de Colombia, de Uruguay, de Argentina, etc. El proyecto de Hernández Castellano, muy interesante, del año 76, del proyecto Venezuela, que es el estudio más profundo que se ha hecho de la infancia venezolana. Y en esos años, en el 63, se fundó la ALAPE, que es una organización latinoamericana de pediatría que une a las sociedades de pediatría y puericultura de todo el continente. Este es el edificio original que encontramos cuando nos mudamos, y yo hice como 8 meses en el Hospital Viejo y entré allí y tenía 420 camas. Eso era una maravilla. En su época había absolutamente todo lo que se necesitaba. Jamás le pedimos a nadie que hiciera una radiografía afuera o un examen o trajera una sábana. Todo estaba previsto dentro del hospital. Ahí está la primera promoción de la nueva sede. El joven, el galán que está en el centro con una flecha, soy yo, pero por supuesto hace una cantidad de años, así que ni siquiera me reconozco. Ahí está Barbosa a mano izquierda, está Gloria Yamín a mano derecha, y están algunos compañeros ya no están. Estos son nuestros profesores principales: Francisco Castellano, Lía Ives de Coronil, la gran luchadora por la infancia venezolana, y arriba está la creación, la fundación de la Escuela Vargas en el año 60. Esta es una primera manifestación que se hizo en la calle de médicos protestando, es esta. Ahí está Pérez Juanipa, está Barbosa, están otros médicos, y yo estaba tomando la foto, por eso no aparezco en ella. Está en ese sitio, en este momento, está el elevado que está en San Bernardino, y aquel edificio fue sustituido por uno muy alto. Luego ha habido muchísimas manifestaciones. Yo creo que la Sociedad Médica del Hospital de Niños Gustavo M. Los Ríos es la que ha producido más protestas en la historia del país. Aquí vemos entonces la nueva torre, que fue el año 74, que fue el inicio de la instalación de las especialidades, y hoy en día es el hospital que tiene más especialidades pediátricas. Algunas lamentablemente han tenido que cerrar
por falta de personal o por falta de presupuesto, pero algún día eso volverá a la normalidad. Aquí vemos algunos comentarios sobre la Fundación Patronato, el Proyecto Venezuela, que ya dijimos, Fondenima, que se ocupó, fundada por el doctor José Essen Campos, para atender a los niños maltratados, en el cual tuvimos oportunidad de colaborar, pero ahora está muy debilitado por falta de apoyo oficial. Se hizo una asociación pro lactancia materna, Alama, en la cual también tuvimos el placer de participar, y un día hubo un incendio y se quemó el archivo y se acabó la asociación. No sabemos por qué se incendió. La ASOCRIPLA, que ha dirigido el doctor Ceballos, de atención de niños quemados, la consulta de Nutrido, fundada por Zaira Páez de Andrade y llevada hoy en día por la doctora Ingrid Soto, de una gran labor dentro del hospital en relación con ese grave problema de la desnutrición infantil, hoy en día en máxima altura de casos y de gravedad. Ha hablado de SECODAP, que se ha ocupado de los derechos de los niños, y Panaceta en Barquisimeto, ambos también con problemas de neutralidad, y Mi Gota de Leche, que es un trabajo maravilloso que se desarrolla en el Hospital de Niños, también con dificultades, pero sigue vivo y tratando de conseguir apoyo para la lactancia materna y que a todos los niños se les dé el mayor tiempo posible. Apoyan también organismos como OPS y OMS, UNICEF, o como la Fundación de la Población. Aquí a la izquierda vemos algunos datos de maltrato y de leyes que se han aprobado en el transcurso de todos estos años como apoyo a los derechos de los niños, y arriba la hoja de la clasificación internacional de enfermedades, donde está la clasificación del maltrato infantil. Aquí una imagen de las Naciones Unidas, en donde se han ocupado también de los derechos, y la Convención de los Derechos del Niño, que hace ya más o menos 30 años que fue aprobada, y por supuesto se cumplen solo, digamos, una parte de los derechos que los niños tienen. Llegó la violencia en la calle, en la escuela, en la televisión, en los juegos, en la vida. Ese barrio es Petare, que es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, y es un barrio donde hay mucha gente pobre, muchos problemas y mucha violencia. Llegamos a la última etapa que, digamos, la estamos viviendo. Se crea el Ministerio del Poder Popular para la Salud, se crea Barrio Adentro, se inicia el trabajo de los médicos integrales comunitarios, de los cuales ustedes conocen una cantidad de dificultades que tienen para obtener la información necesaria para la atención integral. La pobreza llega a 96% de la población, según la encuesta de hogares que hace el COVID en el año 19-20, y que tiene como 8 años haciendo encuestas, y cada vez el porcentaje es mayor. La crisis económica y social que tenemos, la desnutrición, la visible y la no visible, más violencia, enfermedades emergentes, enfermedades reemergentes, todo lo cual significa un reto para el Estado, para la Sociedad de Pediatría, para los organismos que se ocupan de la infancia en el país, porque esa infancia es el 100% de la población del futuro, y tenemos el compromiso de lograr que sea bien atendido, bien prevenido, bien vacunado y bien protegido, y buenas escuelas y buenas instituciones de prevención y de curación. Buena salud. Ahí está una consulta cerrada, como está muchas veces, del barrio adentro, el barrio Petare, que en colores se ve bonito, pero en la realidad no es así. El Hospital de Niños con su protesta, y médicos denuncian que no hay antibióticos ni sangre en hospitales. Ese día, en esa semana, hubo 215 centros de atención pública que protestaron porque el presupuesto no alcanza. Aquí vemos otro problema grave que tuvimos la oportunidad de analizar. Analizamos durante 10 años la evolución el resultado de más o menos unos 12.000 partos, de los cuales el 26% de esos niños que nacieron eran de madres adolescentes. O sea que 1 de cada 4 niños que nacen en Venezuela nace, bueno, ahora puede ser un poco más, en aquella época, el año 2014, 2015, era 26%. Y atrás, en el fondo, aparece el 14% restante, que es en las demás clases sociales, en los demás grupos.
En nuestra experiencia, el 96%, 95% de los partos eran pertenecientes a barrios pobres y solo el 5%. En nuestro trabajo, apenas la proporción de madres adolescentes en los 2 hospitales privados que obtuvimos, que estudiamos, era de 1,2%. Y el resto era 24%. Es decir, el 24% de los que nacieron en esos 2 estudios eran hijos de madres adolescentes. Aquí vemos una síntesis en una fotografía que nos obsequió la doctora Clemente, Saturnina Clemente, y se ve un barrio de Caracas, donde hay una joven como de 10 años, 11 años, que lleva un bulto en la mano, pero en poco tiempo probablemente va a ser un niño, ¿verdad? Y va a tener todos los problemas que significa ser madre adolescente. Allá vemos un módulo que probablemente está cerrado, o quién sabe si no tiene todo lo que debe tener un centro de atención de salud. Ojalá me equivoque. Entonces estamos llegando al final y hemos hecho un recorrido lo más comprimido posible por el tiempo disponible de la filantropía de los siglos XVIII y XIX a la tecnología con atención integral con deficiencias, pero que está de los siglos XX y XXI. Entonces, rápidamente, podríamos comentar, para terminar, que es necesaria la redacción y eliminación de la pobreza. Los países ricos del mundo alguna vez fueron pobres y alguna vez vivieron como viven los pobres venezolanos. Pero entonces ellos cambiaron su economía, cambiaron su manera de trabajar y hoy en día son países desarrollados. Entonces sabemos que ya vimos las cifras de población y de crisis. La reconstrucción asistencial y docente a escala nacional, mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, utilizar las redes para informar y orientar a la población. Las políticas nacionales de nutrición en el área materno-infantil tienen que estar, digamos, a la orden de las necesidades. La protección del alcance materno, lograr una cobertura de todas las vacunas, una cobertura suficiente, control materno-infantil accesible y gratuito, facilitar el regreso de los que han migrado, estadísticas actualizadas. Sin estadísticas actualizadas no podemos avanzar. Dotación de equipos en el área de la salud, desarrollo tecnológico, incremento de los servicios de poricultura y pediatría, estímulo para la investigación, becas de perfeccionamiento en el exterior, prevención del embarazo adolescente, que es urgente. Cada 10 años nacen, hay 3 millones de personas en Venezuela que tienen que ver con el embarazo adolescente. Entre los niños que nacen, las madres que lo tienen y algunos padres adolescentes, a los 10 años se producen 3 millones de personas que están relacionadas con ese problema. Entonces, investigación, ya lo dijimos, prevención de accidentes, atención prioritaria a enfermedades emergentes y reemergentes, sarampión, tuberculosis, difteria, y educar. Muchas gracias. Doctor, muy agradecido. Excelente, excelente, emocionada, conmovida, como la mayoría de las personas que están conectadas con su participación, con estas palabras. La señora Consuelo, que aparte, pues, tiene una voz hermosísima. Es maravilloso escucharla, de verdad que es una voz que no tenía que decírselo porque es una voz bellísima que creo que podríamos pasar todo el rato escuchándola. Quisiera leerle algunos comentarios pues, del chat. Felicitaciones, el doctor Germán Loyola, la doctora Marianela Herrera desde España, Barcelona, la doctora Enriqueta Sileo, saludos doctora Enriqueta, pues muy querida por todos. El doctor Nelson Horta, excelente, bueno, todos conocemos al doctor Horta, en estos momentos desde Canadá. Luis Gassetti, Vilma Carrizales, el doctor Carlos Machuca de la filial Anzoátegui, el Roberto Faciani, felicidades a mi maestro desde Italia, José Ramón Alvarado. Y bueno, por aquí siguen los comentarios.
Bueno, desde Italia, desde España, desde Canadá, desde Argentina. José Alvarado desde Argentina. Germán Rojas, excelente conferencia. Dicen, felicitaciones por tan excelente resumen. No es fácil la recolección de datos, muy interesante. Excelente webinar, excelente conferencia, muy bien documentada. Felicitaciones, Gladys Velázquez. Gracias al laboratorio y felicitaciones a los expositores, doctora Elsie Llanes. Magnífico, el doctor Juan Félix García, mucha alegría oírlo. Saludos, doctor Juan Félix, de nuestro querido Hospital de Niños. Excelente, José Consuelo, Nelson Horta. Estoy trabajando con la imprenta sobre la pediatría en Carabobo. Excelente. El doctor Horta. Margarita Benítez. Saludos desde la isla de Margarita. Ivonne Figueroa, perdón. Y espero que continúen desde Ortiz, Estado Guárico. Bueno, desde todas partes del mundo creo que tuvimos hoy comentarios. La doctora Tamara se le fue la luz en la ciudad de Caracas, explotó un transformador cerca de su casa, por lo tanto ese es el motivo que no la tenemos acá en este momento. Sin embargo, queremos darle las gracias en nombre de la Junta Directiva. Quiero, aparte de eso, pues dar por inaugurado pues nuestra Comisión de Historia de la Pediatría, en la que queremos que todas las filiales participen. Al final, pues usted dijo algo muy importante: educar, 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 y ese es el principio en el que vivimos, nuestra filosofía de vida, y creo que los pediatras en general, a nivel de todo el país, estamos dando un gran ejemplo, porque semana tras semana la educación médica continua se mantiene, seguimos formándonos, y revisar la historia nos lleva al principio de todo esto, pues de quiénes somos, hacia dónde vamos, es súper importante. No sé si quiere decir algún comentario, quiere saludar a alguien, doctor, y pues parte de la Junta Directiva, si alguna de las doctoras pues tiene algún comentario o quiere participar. También le quiero agradecer pues realmente al Laboratorios FC por permitirnos, por apoyarnos con esta plataforma que nos da el tiempo necesario con estos productos de Exovis Duos, porque pues parece un tema que no fuese tan atractivo como todas las enfermedades y todo eso, pero para nosotros era importantísimo, y más bien nos parece que es el principio de todo, y quisimos darle esta gran plataforma y esta gran bienvenida a esta Comisión de Historia. Doctor José Francisco y señora Consuelo. Bueno, muy agradecido a todos los mensajes que han mandado, y los que no enviaron mensajes también los saludamos muy cordialmente. Conocer la historia de la profesión que uno trabaja le da una dimensión muy especial al oficio. Es decir, cuando uno sabe el origen de los problemas y la evolución, uno tiene un conocimiento más integral, más útil, y puede actuar mejor, porque los fenómenos se repiten. En cierta forma, habrá que tomar mucho ejemplo de lo que sucedió el año 36 para resolver los problemas que tenemos ahora, cuando haya la disponibilidad y los recursos para hacerlo. Queremos hablar brevemente sobre la comisión. La comisión fue propuesta en febrero, aprobada el mismo día, eso es récord en la Junta Directiva, lo cual agradecemos, digamos, con mucho calor, porque hubo una receptividad extraordinaria, y empezamos a trabajar, y ya con la ayuda técnica de un colega, Carlos Hernández, que se ha ocupado de esto día y noche, estamos en comunicación con todos los estados, y ya hay una cantidad de compañeros en distintos sitios investigando, averiguando. Por cierto, le damos el mensaje de que no hay prisa. Hay que hacer las investigaciones y anotarlas y contrastarlas y compararlas para ir haciendo poco a poco publicaciones, pero no estamos haciendo carrera. No hay un apuro en hacerlo, porque la investigación, cuando se hace con calma, se hace mejor, y además se van encontrando más fuentes de información, y con eso se redondea el concepto, y después viene la publicación, que viene siendo una responsabilidad de las revistas disponibles en el país, sea de historia de la medicina en la sociedad correspondiente, o de la sociedad de pediatría, o cualquier otro órgano. Y esas revistas tienen una normativa y tienen una revisión del artículo para aprobarlo y publicarlo. Pero entonces todo eso necesita también
asesoría desde el punto de vista de la redacción, de la organización, de manera que hay tiempo para trabajar y hay que ir avanzando. No sé si, Consuelo, tú quisieras dar un comentario al respecto. Gracias a todos por la invitación. Yo quiero decir primero que la investigación histórica es de verdad mucha revisión de fuentes. A mí me llevó una cantidad de años, ese siglo XIX y siglo XVIII, la tesis mía, una tesis de trabajo enorme, y de revisar todas estas revistas donde se publicaba. Es importante en esta comisión, que es lo que más debemos resaltar, es que esta comisión es justamente para ir penetrando, ir buscando, ir hurgando en la historia y estimular, por supuesto, a los que les gusta la parte de historia, rescatar la memoria de toda la información pediátrica que hay en las distintas partes del país, en las distintas regiones, y las filiales van a ser como el nexo que nos van a ayudar a ir teniendo toda esa información. Carlos también creó un box, un sitio web, chat y un box. para poder ir recabando también información, irnos nutriendo, pero no hay carrera, solo investigaciones. Yo le digo, mire, yo tengo todavía varias investigaciones que tengo en curso. Dentro de cada título o elemento se abre un nuevo elemento, es decir, se abre una nueva historia. Bueno, está la situación bien terrible, me parece que la luz se quiere ir y quisiéramos terminar. Los invitamos a todos a escribir, a revisar, y tenemos la necesidad de recuperar la documentación para que quede esa documentación. Yo toda mi vida, desde los 16 años, saqué cuenta, bien atrás, en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, yo decía que la biblioteca del hospital debería ser el centro de documentación pediátrico del país. Ahí debería reposar toda la documentación en cualquier formato. Hoy puede ser formato electrónico, formato en CD, en papel, en archivo, pero ahí debería estar toda la documentación. Y debemos digitalizar toda la pediatría que está en revistas del siglo XIX. Bueno, gracias. Los invito. Hay mucho trabajo. Mucho trabajo por delante. Estamos pensando hacer unos conversatorios con los integrantes de cada estado, de las filiales que están trabajando en el tema, de manera de que a nivel pues de allá de grupo de trabajo intercambiemos inquietudes, dudas, comentarios, de manera que eso pronto lo avisaremos para el primer conversatorio y seguiremos trabajando en esto con mucho gusto. Agradecemos a los patrocinadores, nos han atendido muy bien, y a ustedes su atención, y muchas gracias por los conceptos emitidos. Y muy consentido por este laboratorio, nos ha consentido. Sí, chévere, los felicito porque se adaptaron muy bien al sistema del Zoom. Les voy a leer unos últimos comentarios. Educar en derechos a los niños y adolescentes, dice el doctor Germán Rojas, hospitalizados, a nuestro personal de salud para una práctica basada en la doctrina de protección integral que va a mejorar la calidad de nuestro ejercicio como pediatra. Eliezer Urdaneta dice, felicitaciones, amigos José, Francisco y a Consuelo, su distinguida esposa, por una bonita, histórica y amena conferencia digna de ustedes. Un gran abrazo, Eliezer. Y la autora Enriqueta Sileo, felicitaciones por la creación de esta sección, a los expositores con Consuelo y José Francisco. Por acá, gracias, doctor, porque en verdad por internet no he logrado conseguir información. Hay doctores ayudándome, pero no han pasado información. Uno de ellos fue egresado hoy por COVID. Seguimos investigando desde Trujillo. ¿Quedó grabada? Sí, va a quedar grabada. Entonces, bueno, me voy a despedir. La conferencia queda grabada, se la vamos a compartir por nuestros canales. Les recordamos, como siempre, que tenemos canales de comunicación a nivel de redes sociales. Tenemos toda esta actividad académica. Ahorita Carabobo, tenemos COVID con sistema nervioso central. Váyanse para allá y sigan activos en educación médica. Un beso y un abrazo, doctor, de verdad. Excelente todo, los felicito. Y bueno, bienvenida a esta nueva comisión y muchos éxitos y mucha investigación.